Bien, vamos a partir en el último párrafo de la página 61, a empezar a ver los profetas uno por uno. Bueno, no los vamos a ver todos porque son muchos, pero vamos a ver los más importantes. Yo les recuerdo que cuando vimos los libros del Antiguo Testamento, había los profetas los clasificaban en dos grupos, los anteriores y los posteriores. Anteriores aquí, posteriores aquí, bueno, más o menos ya lo vamos a ver. Pero los profetas anteriores son los que no tienen libro propio, sino que aparecen en el libro de los reyes, por ejemplo, en el libro de Samuel. Y la característica de esos profetas anteriores es que se dirigen fundamentalmente al rey y a la clase sacerdotal. ¿Ya? Todavía tienen esperanza de convertir a los dirigentes. En cambio, los profetas posteriores, los que tienen libro propio, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Sofonías, etcétera, esos se dirigen ya al pueblo. O sea, han perdido la esperanza de convertir a los dirigentes y se dirigen al pueblo directamente. De los profetas anteriores, el más importante es Elías. Y el problema de Elías es el problema de la gran ostentación, sobre todo económica, de poder que tienen los reyes. Ya hablábamos, ¿no es cierto?, que Salomón tenía un harem de no sé cuántos, cientos de mujeres. Siempre se me olvida, en algunas partes dice 600, otras dice 400 mujeres, pero muchas mujeres, digamos. Que era signo de riqueza, signo de poder como monarquía, como Estado, que sé yo, etcétera, etcétera, pero que obviamente traía problemas religiosos, porque era una desfachatez, digamos, por el lado que lo miraran, pero además porque al tener hijos de todas esas mujeres, o de varias de ellas, no sé si podría tener de todas, yo creo que no tendría tiempo, pero bueno, de varias de ellas, como eran muchas veces mujeres que eran botín de guerra, o sea, que habían sido tomadas, eran hijas, qué sé yo, de los reyes derrotados o los reyes muertos en las batallas, que se las asignaban Salomón y sus sucesores para su harem. Entonces, bueno, los hijos que tenían de esas mujeres los educaban en la religión de sus madres, como siempre ocurre esto, digamos, ¿no? Entonces traía como problema que empezaban a ver estatuas de otros dioses a los cuales se les rendía culto, se les echaba incienso, que sé yo, etcétera, etcétera, fuera del templo de Jerusalén, incluso algunas de esas estatuas de otros dioses dentro de los atrios del mismo templo de Jerusalén. Y eso se considera una blasfemia, obviamente. Entonces, el problema, y además esta estatua significaba que también había sacerdotes para esos dioses, que sí, etcétera, etcétera. Entonces eso traía corrupción religiosa y también corrupción moral, porque la moralidad de estas otras religiones era bastante más pobre que la moralidad de los 10 mandamientos, que era la que regía la moralidad de Israel. Entonces el problema de estos profetas anteriores era convencer a la monarquía y a las clases dirigentes que eso no debía hacerse, que había que volver a la fidelidad a la religión de Yahvé, y que los demás eran ídolos y que por lo tanto había que destruir esta estatua, no se les podía dar culto, qué sé yo, y bueno, y los hijos del rey, el rey tendría que preocuparse que se educaran en la religión yavista. Por eso que la lucha que siempre se da entre estos profetas anteriores es contra el culto de Baal. Baal era el dios de los cananeos, ¿no? Y puede ser usado también como símbolo en estos libros, en estos relatos, de los dioses extranjeros, ¿no? No necesariamente a lo mejor eran solamente Baal, pueden haber habido muchos dioses que fueran venerados en ese momento en Israel, incluso con sacerdocio propio y dentro del mismo templo, aunque no en el patio central del templo, sino en los atrios exteriores.
Y esa era la lucha fundamental de Elías y los profetas de este tiempo. Y obviamente amenazando al rey que haga su pega en ese sentido, digamos, ¿no es cierto? Que ponga orden religioso en Israel, en Jerusalén, puesto que si no, Yahvé sencillamente no lo va a apoyar más en sus aventuras militares. Eso es bastante claro. Ya habíamos hablado, cuando hablamos de Moisés, que el yavismo era evidentemente una religión bastante política, que Yahvé actuaba políticamente a favor de Israel en sus batallas, siempre que esas batallas fueran con alguna finalidad positiva y no negativa. Pero los más interesantes son los profetas posteriores, cuando ya sencillamente pierden la esperanza de convertir a la monarquía y empiezan a transmitir su mensaje directamente al pueblo. Y es porque son mucho más interesantes porque efectivamente ahí significa una reforma de la religión yavista muy importante. O sea, son estos profetas posteriores, los que tienen libro propio, los que se dirigen al pueblo, los que empiezan a hacer la transformación del yavismo con esas características tan duras que tenía y sobre todo con ese abandono que tenía hacia el pueblo. Acuérdense lo que yo le decía, Yahvé se entiende con el rey y el rey se entiende con el pueblo en las partes religiosas. Y lo único que tenía que hacer el pueblo era obedecer los 613 mandamientos de la Torá. No había una relación entre Yahvé y el pueblo. El pueblo no sabía rezar. Tenía que ir al templo a las liturgias sacrificiales y obedecer los 613 mandamientos y chao, listo, eso era todo. En cambio, estos profetas posteriores, al relacionar a la religión con el pueblo, hacen una transformación religiosa, una verdadera revolución religiosa muy importante. De ahí es donde empiezan a surgir las otras fuentes del Pentateuco, la eloísta, sacerdotal y deuteronómica, como hablamos varias clases atrás. Los primeros profetas que actúan en esta línea son Amós, Oseas y Miqueas, que se refieren a la problemática social y son extraordinariamente interesantes porque es increíble como algo que se escribió 600 años antes de Cristo tiene tal validez hoy día como si parece que se hubiera escrito el año pasado. La situación socioeconómica en ese momento era la siguiente. Desde el punto de vista político, era el momento de máximo esplendor tanto el reino de Israel como el reino de Judá, que ya se habían dividido en dos. O sea, desde el punto de vista de los historiadores políticos, digamos como sería hoy día que alguien escribiera la historia política de esos lugares, el máximo esplendor, o sea, cuando tenían la máxima riqueza, la mayor potencia militar, el mayor éxito político, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos profetas denuncian un problema de marginación social gigantesco. O sea, para poder financiar ese lujo y ese poder guerrero, los impuestos habían subido de tal forma que habían hecho que el pequeño propietario, acuérdense cuando dijimos cómo se repartían las tierras en la época que llegaron a establecerse a Canaán, ¿no es cierto? Que se repartían por familia, etcétera, etcétera. Y que después esas familias se multiplicaron y la tierra ya, la parcelita que le habían dado no alcanzaba para todos los descendientes de esa familia original. Entonces, el pequeño propietario, para poder pagar esos impuestos tan abusivos, para mantener esa gloria, entre comillas, de la monarquía, se veía obligado a vender sus tierras. Entonces se empezaron a formar los latifundistas, una clase latifundista, que es así que como tenía ya muchas tierras,
podía darse el lujo de pagar los impuestos y seguir teniendo un buen estatus económico. Y aquellos que se vieron obligados a vender sus tierras para pagar los impuestos se convirtieron en jornaleros. Y ahí surgió la moneda del denario. El denario era el sueldo de un jornalero diario. O sea, por eso que en los evangelios se habla mucho del denario. El denario era el sueldo mínimo, como sería el equivalente hoy día diario de un jornalero. Si ese jornalero no encontraba pega ese día, no comía ese día, ni él ni su familia, ¿no? Porque era para alimentarse, pero no para ahorrar, en absoluto. Entonces estos profetas se quejan del excesivo lujo de las clases dominantes y de los grandes propietarios agrícolas y la justicia con los desposeídos, que los desposeídos se transforman en perpetuos deudores insolventes. Y todo esto manejado con unos jueces absolutamente corruptos, que siempre defendían al ladrón, sobre todo si era poderoso, y no al afectado. Un culto a Yahvé totalmente hipócrita, como lo vamos a ver en las declaraciones, y una falsa seguridad religiosa, como lo vamos a ver también. Veamos una cita de Amós. Hay los que cambian en veneno el juicio y tiran por tierra la justicia y aborrecen el que habla con sinceridad. Pues bien, ya que vosotros pisoteáis al débil y cobráis de él tributo de grano, casas de sillares se han construido, pero no las van a habitar. Viñas selectas se han plantado, pero no beberán ustedes su vino. Pues yo sé que son muchas vuestras rebeldías y graves vuestros pecados, opresores del justo, que aceptan soborno y atropellan a los pobres en la puerta del templo. Es bastante fuerte esto, pero más fuerte todavía el capítulo, lo que sigue a continuación. Detesto y rehúso sus fiestas, no me aplacan sus reuniones litúrgicas. Por muchos holocaustos y ofrendas que me traigan, no los aceptaré ni los miraré, sus víctimas cebadas. Retiren de mi presencia el barullo de los cantos. No quiero oír la música de la cítara, sino que fluya como agua el derecho y la justicia como arroyo perenne. Esto uno muchas veces piensa que eran malos en esa época, pero cámbiale un poco las palabras y se aplica abiertamente a lo que pasa hoy día también, a nivel global mundial. No me quiero referir a países determinados. Traduzcámoslo al lenguaje del siglo XXI. Detesto y rehúso sus fiestas litúrgicas. Hasta ahí no ha cambiado nada. No me aplacan sus misas. Por muchas misas y rosarios que me traigan, no las aceptaré ni miraré su ofrenda. Retiren de mi presencia el barullo de los cantos litúrgicos. No quiero oír música de la guitarra, sino que fluya como agua el derecho y la justicia como arroyo perenne. O sea, aquí había una imagen que era el chantaje religioso a Dios. El segundo mandamiento de los 10 mandamientos, nosotros lo decimos siempre, no jurar su santo nombre en vano. Y eso como que no se entiende, porque nadie jura por Dios hoy día. Los únicos que juran por Dios hoy día son los niñitos chicos cuando llega la mamá y los reta y pregunta, oye, ¿quién se comió el chocolate? Entonces el niñito chico dice, te juro por Dios que fui, yo no fui. Y mira al hermanito del lado. Pero no es eso no es eso lo que quiere decir el segundo mandamiento del Decálogo. El segundo mandamiento del Decálogo en lenguaje moderno deberíamos decirle no chantajear a Dios. Y eso es lo que hacían antes y mucha gente lo hace hoy día también. O sea, cuanto más protestaban los profetas de esto, más corderitos quemaban todos los días en el templo de Jerusalén. Por eso que dice, no detesto los holocaustos y ofrendas que me traigan, no aceptaré ni miraré sus víctimas cebadas. O sea, eso es
el segundo mandamiento, no chantajear a Dios. Cuanto más se veía este problema social gigantesco, entonces, claro, como más dinero tenían las clases superiores, y sobre todo la realeza, ¿no es cierto?, por las grandes victorias que había tenido, qué sé yo, y traía a todas estas mujeres que las metían en el harem del rey, etcétera, 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 etcétera. Entonces, claro, más lujo había en el templo de Jerusalén, y más corderitos y más vaquitas se quemaban todos los días pensando que con eso Dios se iba a aplacar, no iba a mirar lo que pasaba para abajo y eso se iba a poder sostener eternamente. Pero parece que Yahvé no pensaba así. Entonces, en vez de aplacarse con tanto corderito y vaquita quemada, le dijo a Amós que dijera otra cosa. Y veamos qué otra cosa dice, además de lo que ya acabamos de leer. Se acuestan en lechos de marfil, se refiere a las clases sacerdotales y a las clases superiores y a la monarquía. Arrellanados en divanes, comen carneros del rebaño y terneras del establo, canturrean al son del arpa, beben vino en copas, se ungen con perfumes exquisitos y no se duelen del desastre de la casa de José. José era el patriarca, el que parece que su tribu, los descendientes, está en la extrema pobreza en este momento. Pues encabezarán la cuerda de cautivos, todos estos que se acostaban en el lecho de marfil, etc. Encabezarán la cuerda de cautivos y se acabará la orgía de los disolutos, porque detesto el Fausto de Jacob, odio sus palacios, entregaré la ciudad y sus habitantes. El Señor ha dado la orden de reducir a escombros las mansiones. Bueno, si ustedes han leído, y espero que todos lo hayan hecho, porque se lo he recomendado mucho, la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, esto le debe sonar requete contra conocido, o sea, a nivel global, ¿no es cierto? Todo esto problema de las inmigraciones, de la gente que se hunde en los barcos en el Mediterráneo, o esta gente que se ha venido a Chile incluso caminando desde Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que está pasando en el mundo, evidentemente está siendo originado, ¿no es cierto?, por algo que no es muy distinto a lo que se veía en la época de Amós, ¿no? Y por eso que nosotros es una lástima que le hayamos perdido el amor a leer lo que interesa realmente del Antiguo Testamento y habernos metido en esto de la historia sagrada nomás, que se nos enseña que son cosas sin mayor importancia. Hay que leer estas cosas, ¿no? Hay que leer los profetas y darse cuenta que lo que dijeron hace 2600 años tiene absoluta validez hoy día. Anteayer se publicó un nuevo libro del Papa Francisco que yo se los recomiendo muchísimo. Retoma su tema, como el de Fratelli Tutti, qué sé yo, pero la diferencia es que este está dirigido en su redacción a la gente común y corriente que lo puede entender sin ningún problema. O sea, yo les voy a decir cómo se llama. Se llama Soñemos Juntos. Soñemos Juntos, publicado recién anteayer del Papa Francisco. Está en Kindle y está en la tienda de Apple Books. Es baratísimo, en castellano, por supuesto, en un tono coloquial. Y no piensen ustedes que es tono elevado, no, lo pueden entender muy bien cualquier niño desde la pubertad para adelante, o sea, que esté en enseñanza media, regálenselo para Navidad. Se puede bajar desde Kindle y desde Apple Books, y en electrónico es baratísimo, o sea, en castellano,
regálense a todos los nietos que tengan, y a los papás de los nietos también para que lo lean, y a ustedes también, los abuelos, los nietos, para que lo lean también. Salió el día 3, o sea, el jueves. Muy ameno, mucho argentinismo, porque se nota que lo escribió en castellano y después se lo tradujeron a otro idioma. Y ahí uno se da cuenta de la problemática de lo que está pasando en el mundo hoy día. Se los repito el nombre para que se acuerden. Soñemos juntos el camino a un futuro mejor, el Papa Francisco. Y bueno, y es lo que decían hace 2600 años atrás estos profetas, traducido al castellano moderno, como decía el Papa Francisco, con harto argentinismo, ameno, y para que lo entienda desde un niño que esté en primero medio en adelante, sin ningún problema. Miqueas ahora se queja de la opresión de los campesinos por parte de los terratenientes, y el pueblo lo define como carne de matadero con que se alimentan las autoridades, cuya sangre sirve para construir el esplendor de Jerusalén. Eso es importante. O sea, en estos problemas, en estas situaciones de extrema gravedad desde el punto de vista religioso, no coinciden con los de extrema gravedad desde el punto de vista político, sino que es exactamente al revés. Los momentos de extrema gravedad desde el punto de vista religioso coinciden con los los momentos de tremenda gloria desde el punto de vista político. O sea, esto nos muestra algo que en el mundo nosotros nos hemos olvidado, ¿no? Porque desde el punto de vista global hoy día, pensemos, bueno, retrocedamos un año atrás, si ustedes quieren, para estar ante la pandemia, se veía mucho todo color de rosa, pues, o sea, eh, parecía que esto era puro crecimiento, ¿no?, económico. Es cierto que se hizo grandes cosas de crecimiento económico, o sea, nadie lo duda, también en esa época debe haber ocurrido, pero se ocultaba lo que no se quería ver. O sea, hemos tenido la posibilidad, ¿no es cierto?, de comprar mucha mercadería a un costo que cuando éramos jóvenes, los que somos viejos, no teníamos ninguna posibilidad de comprarla porque eran carísimas. Pero sí, ¿dónde se producen esa mercadería que nosotros no estamos aprovechando su precio más barato? ¿Y en qué condiciones las producen los que lo producen? Acuérdense las fábricas de Bangladesh que se caían solas por el peso en los edificios, digamos, mataban a 200, 300 operadores que producían ropa de lujo a 1 centavo la pieza y cosas por el estilo. Bueno, eso es lo que dicen estos profetas, traducido al lenguaje antiguo. Veamos lo que dice Miqueas. Yo dije, escuchad pues, jefes de Jacob y dirigentes de la casa de Israel. ¿No es cosa vuestra conocer el derecho, vosotros que odiáis el bien, llamáis el mal, que le arrancáis la piel de encima y la carne sobre sus huesos? Los que han comido la carne de mi pueblo y han desollado su piel y quebrado sus huesos, los que le han desplazado como carne en la caldera, como vianda dentro de una olla, clamarán entonces a Yahvé, pero él no les responderá. Esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo por los crímenes que cometieron. Escuchad esto, jefes de la casa de Jacob y dirigentes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y torcéis toda rectitud, que edificáis a Sión con la sangre y a Jerusalén con la maldad. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por salario, sus profetas vaticinan por dinero y se apoyan en Yahvé diciendo, no está Yahvé en medio de nosotros, no vendrá sobre nosotros ningún mal. Por eso, por culpa vuestra, Sión, Jerusalén, será un campo que se ara. Jerusalén será un montón de ruinas y el monte de la casa del templo, será un cerro de malezas. Esto del chantajear a Dios, que no hablo muy serio, porque aquí se ve como a Dios no le gusta que lo chantajeen. Y, y eso ocurre en todos los tiempos.
mucha gente, digamos, que piensa que a lo mejor colaborando con algunas iglesias, no digo yo solamente la católica, pues empiezan a nivel global ustedes, no aterricemos solamente en casuística más cercana, pero también se da. Resulta de que a lo mejor dando grandes fortunas, qué sé yo, y hay grandes apoyos a algunas ONGs, cosas así, ya con eso Dios no lo va a mirar, no se va a preocupar. Con eso quédate tranquilo, yo hago mis negocios, pero tú quédate tranquilo, porque yo te colaboro con esto, con lo otro. Bueno, aquí lo que se está quejando es eso, ese chantajeo. Y se daba mucho en Israel en esa época, porque no se olviden que el pueblo de Israel era el pueblo escogido. Entonces ellos pensaban que dándole ese culto parafernálico a Yahvé en su templo, como era el pueblo escogido, no les iba a pasar nada. Y además, porque Yahvé iba a estar siempre súper entretenido, porque con tantas vaquitas que se quemaban y todas estas cosas, él iba a estar feliz arriba. Bueno, parece que era exactamente lo contrario. O sea, eso del pueblo escogido sirve, sí, claro, el pueblo escogido siempre que el pueblo escogido se porte bien. Como decía el Señor en los evangelios, oye, si Dios puede fabricar hijos de Abraham desde las piedras también. No necesita tener tanta parafernalia. Y hoy día nos puede decir más o menos lo mismo. O sea, tengan cuidado. O sea, lo que yo quiero es que si ustedes efectivamente tienen conocimiento de la verdad revelada, bueno, la apliquen. Eso significa tener fe. Acuérdense lo que hablábamos, lo que era en la segunda clase, lo que es misterio, revelación y fe. Fe es adherir a una revelación que me interpela para que yo viva de acuerdo a esa revelación. O sea, el exceso de confianza en ser el pueblo escogido fue lo que trajo toda esta parafernalia y todo este tipo de problemas. Entonces Miqueas también empieza a dar soluciones. Dice, ¿con qué me acercaré al Señor? ¿Con qué me inclinaré ante el Dios de las alturas? ¿Me acercaré con holocaustos, con novillos de un año? ¿Se complacerá el Señor en 1.000.000 de carneros o en 10.000 arroyos de grasa? ¿Le daré mi primogénito para expiar mi culpa, fruto de mis entrañas para expiar mi pecado? No. Se te ha dado a conocer, oh hombre, lo que es bueno, lo que Dios desea de ti, simplemente que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Después agrega, la voz del Señor grita a la ciudad, escuchad tribu y consejo de la ciudad, cuyos ricos abundan en violencia, cuyos habitantes mienten y tienen en la boca una lengua embustera. Todavía hay en la casa del malvado tesoros injustos, medidas engañosas y menguadas. ¿Podré yo perdonar las balanzas con trampa, las pesas falsas en la bolsa? Pues yo comenzaré a golpearte, a devastarte por tus pecados. Comerás sin saciarte, el hambre te devorará por dentro. Pondrás a buen recaudo, mas no salvarás nada. Y lo que hayas salvado, yo lo entregaré a la espada. Aquí está la solución, ¿no es cierto? Se te ha dado a conocer, oh hombre, lo que es bueno, lo que Dios desea de ti. Simplemente que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Fíjense aquí, todo esto que hemos leído hasta el momento, no se habla nada de los 613 mandamientos. Tengámoslo claritos. O sea, el modelo de religiosidad que había hasta ese momento se echa por la borda, para que se entienda bien a dónde iba el verdadero yavismo y no a esta cosa rara que le había transformado esta casta sacerdotal y esta casta de la realeza. Y nada se habla de los 613 mandamientos, sino ¿qué es lo que es bueno, lo que Dios desea de ti? Simplemente que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios.
ni siquiera que te entiendas con aquellos que se supone que son el camino para llegar a Dios, que son el templo y la casa sacerdotal, sino que camines humildemente con tu Dios. Tú como ser humano ahora tienes que relacionarte con Dios. Deja de pensar en esos intermediarios. Los intermediarios también van a existir, ¿cierto? Pero tienen que cambiar de actitud también. Porque aquí se refiere al pueblo, incluyendo al rey, incluyendo a los sacerdotes, incluyendo a los dirigentes, al consejo de la ciudad, o sea, al consejo de los concejales, digámoslo así. Se te ha dado a conocer lo que es bueno, lo que Dios desea a ti. Que practiques la justicia, ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios. Oseas, el tercer profeta de este grupo, se queja duramente a la falsa idea de la divinidad fomentada por un culto vacío y una piedad sin raigambre moral. Se intenta manipular a Yahvé eliminando sus exigencias éticas, queriendo contentarlo y apaciguarlo con ofrendas interminables de sacrificios de animales. Y a Oseas lo cita mucho el Evangelio de San Mateo. Por ejemplo, cuando dice el Señor, quiero lealtad, no sacrificios, conocimiento de Dios, no holocaustos. Pero Yahvé sufre con esto. Sufre, o sea, es un Dios que quiere a su pueblo. No está feliz con que pase esto, para nada. ¿Cómo podré dejarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte a ti, Israel? Me da un vuelco el corazón, se me conmueven las entrañas. No ejecutaré mi condena, no volveré a destruir a Israel, que soy Dios, no hombre, el santo en medio de ti y no tu enemigo devastador. La misericordia en hebreo deriva de la actitud entrañable. Misericordia, nosotros tenemos la palabra traducida del latín, cordia, del corazón, no, en el hebreo es del cariño entrañable. Y la entraña es el útero femenino. Por eso se habla del hijo de mis entrañas, el hijo que se formó en mi útero, eso quiere decir. La misericordia, el término en hebreo, deriva esto, de la entraña, o sea, cuando dice esto, mi hijo entrañable, se me conmueven las entrañas, Yahvé está haciendo notar su característica femenina. No es solamente padre, padre y madre, no tiene un género definido, ¿no? O sea, cuando habla de que se me conmueve la misericordia, quiere decir que se me conmueven mis entrañas, se me conmueve mi útero donde yo te llevaba a ti, Efraín o Israel, esos nombres de patriarcas antiguos. En el Museo de San Petersburgo, yo no he estado nunca, ¿no? Pero ustedes lo podrán ver en internet. Está el famoso cuadro ese de Rembrandt, del El regreso del hijo pródigo. Les aconsejo que lo vean. Porque Rembrandt agarró este concepto muy bien, porque aparece el padre, que es Dios, ¿no es cierto?, recibiendo a su hijo, lo abraza. Y el hijo se le arrodilla delante de él. Y el padre es medio ciego, ¿no? Ya porque está muy anciano, o sea, bastante ciego, digamos, por lo demás. Pero fíjense en las manos del padre. Una es abiertamente masculina y la otra es abiertamente femenina. O sea, eso es extraordinario, ¿no? Las dos manos tienen características absolutamente diferentes. Véanlo en la internet. El Dios Padre, el Padre del Hijo Pródigo, una mano netamente masculina y la otra netamente femenina. Entonces, eso está mostrando esta característica que se refiere Oseas, el amor de las entrañas.
el amor de mi útero, que yo te llevé a ti, Efraín, Israel, en mi útero. Bueno, hay mucha riqueza en todo esto, ¿no? Y lástima que no se conozca más, no más. Bueno, ustedes van a tener que predicar entre su familia el contenido de los profetas. Surge también aquí una teología de los pobres. Si uno empieza a sistematizar todo lo que dicen estos profetas, se ve que hay una preocupación, se puede armar una teología de los pobres. Sofonías, por ejemplo, tiene un texto muy bonito. Yo dejaré en medio de ti, Israel, un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Yahvé. Este resto de Israel, cuando yo haya despejado toda esta maleza, ¿no? Quiere decir, este resto de Israel, no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los temorice. Surge esta teoría del resto de Israel, a los que van a quedar después de esta limpieza de malezas, ¿no? Del bosque de Greña, en que se convertirá a Jerusalén. El mensaje es clarísimo. Os aplastaré contra el suelo, habrá llanto en todos los huertos, cuando pase en medio de ti. Jerusalén será una ruina y el monte del templo un cerro de malezas. Ahora, cuando llegó el exilio babilónico, al poco tiempo después, Israel ahí comprendió las palabras de estos profetas, de Yahvé a través de estos profetas. Y entendió que el exilio babilónico, que significó la destrucción completa de Jerusalén, su templo y todo lo demás, era castigo anunciado por estos profetas. La palabra de Dios por los profetas, como vimos en la clase palabra, como en la clase pasada, siempre se cumple. Y ahí se cumplió. Ahí se cumplió. Y entonces en paralelo empezaron a surgir estas nuevas fuentes del Pentateuco, la fuente eloísta, la sacerdotal y la deuteronómica, en que empezaron a hacer énfasis en este modelo más directo de la religiosidad y más dedicado en la ética que no en estos conceptos de falsa seguridad que daba a ser el pueblo escogido, ¿no? Y esta religión oficial, que era un verdadero chantaje a la voluntad de Dios, más que otra cosa. Yo me preocuparía mucho, no les estoy diciendo a ustedes que hagan que ustedes sean culpables de esto mismo, no. Pero a mí para serles franco, fue un gran descubrimiento cuando un montón de años atrás, 20 años atrás, preparando estas clases, entendí esto del segundo mandamiento, del no chantajear a Dios. No me pregunten de las mandas, porque muchas veces son verdaderos chantajes. No porque la manda es malo en sí, si se hace bien, pero es que muchas veces después se ve que Dios no concedió el favor concedido, como que muchas veces se le pretende castigar a Dios. Es que tú no me concediste este favor, entonces no voy a ir más a misa. Oiga, no, pues, eso es un chantaje a Dios. Tenga cuidado, porque es el segundo mandamiento. Normalmente los mandamientos están en bastante orden, ¿eh? De la importancia, y nosotros no lo hemos visto nunca así. Y hay que tener cuidado en eso. Hay que tener mucho cuidado. El chantaje a Dios. Nunca chantajear a Dios. Bueno, sigamos. Jeremías ahora. Jeremías es uno de los grandes profetas de Israel de este tiempo. Jeremías está justo antes del exilio, ¿no? O sea, de hecho, él se salva del exilio. Se arranca, no se sabe para dónde, pero no es exiliado. Pero le toca ver toda la destrucción de Jerusalén y todas estas cosas atroces que pasan ahí, digamos. Y es el gran impulsor de la reforma deuteronómica, de la reforma de la religión judía basada en la fuente deuteronómica, del Deuteronomio. Y él es testigo del término de la monarquía. Ya después nunca más hubo monarquía en Israel, como vamos a ver más adelante. Él
en su escrito hace la relectura de las tradiciones, y junto también con la fuente deuteronómica que él la promueve, explicitando a Yahvé como un Dios amoroso, pero que exige amor y fidelidad. Sus profecías, sus textos, incluso también con lo que es de la fuente deuteronómica, es el que ya se ve la catástrofe final, que ya parece como inevitable, porque sencillamente el pueblo y la clase sacerdotal y la monarquía sigue viviendo en este limbo, en las nubes, sin ver lo que los profetas le piden, que es la conversión de fondo de su alma. Entonces ya la catástrofe Jeremías la ve como algo que es inevitable, pero refuerza mucho el hecho de que un resto de Israel va a sobrevivir, pero ese resto va a ser el que le sea fiel. O sea, no es la destrucción definitiva de la experiencia israelita. Dios no ha abandonado a su pueblo, pero sí que va a haber una catástrofe que va a significar una podada gigantesca. Y ese resto que quede va a ser el que va a renacer más adelante. Y esa es la gran esperanza que les da. Y todavía trata de lograr convencer a la gran mayoría para que se adhieran a esa conversión y puedan ser parte de ese resto que va a sobrevivir. Palabras que el Señor dirigió a Jeremías: párate junto a la puerta del templo y proclama allí. Escuchen, judíos, la palabra del Señor, los que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones, y habitaré con ustedes en este lugar. No se hagan ilusiones con razones falsas, repitiendo: el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmiendan su conducta y sus acciones, si juzgan rectamente los pleitos, si no oprimen al emigrante, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, si no siguen a dioses extranjeros para desgracia de ustedes mismos, entonces seguiré habitando con ustedes en este lugar, en la tierra que les di a sus padres desde antiguo y para siempre. Se hacen ustedes ilusiones con razones falsas que no sirven. De modo que roban, matan y cometan adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a dioses extranjeros y desconocidos, y después entran a presentarse ante mí en este templo que lleva mi nombre y dicen: estamos salvados, para cometer las mismas maldades. ¿Creen que este templo que lleva mi nombre es una cueva de bandidos? Esta frase la toma el Señor, acuérdense, cuando echa a los mercaderes del templo, han convertido mi templo, mi casa, en una cueva de bandidos. En el año cuarto del reinado de Joaquín, hijo de Josías, en Judá, que corresponde al año primero del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, recibió Jeremías este mensaje para todo el pueblo judío. El profeta Jeremías se lo comunicó a todos los judíos y a todos los vecinos de Jerusalén. Desde el año 13 del reinado en Judá de Josías, hijo de Amón, hasta el presente día, en total 23 años, he recibido la palabra del Señor y se la he predicado puntualmente y ustedes no me han escuchado. El Señor les enviaba puntualmente a sus siervos los profetas y no quisieron escuchar ni prestar oído. Los exhortaban que se convierta cada uno en su mala conducta y sus malas acciones, y volverá a la tierra que el Señor les entregó a ustedes y a sus padres desde siempre y para siempre. Este tema es el tema central de Jeremías. El tema central de Jeremías es la conversión. Y él lo pone en varios ejemplos. El pueblo es como una mujer infiel, dice. Ha abandonado a Yahvé para seguir a otros amantes, los otros dioses. Por eso debe convertirse y volver. Esta conversión
abarca aspectos culturales, sociales, políticos, cambios de mentalidad y de actitud. Por eso que Jeremías habla de una restauración. Y acuérdense que cuando el de la clase pasada, Yahvé convoca a Jeremías como profeta, le dice, anda a arrancar, a arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar. Por eso el que habla de una reconversión y una restauración. Esta conversión abarca aspectos culturales, sociales, políticos, cambios de mentalidad y de actitud. Por ello también habla de una restauración. Hay que arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar. Fíjense que si uno ve el mensaje de estos últimos profetas y de Jeremías y ve lo que ha dicho el Papa Francisco en los últimos 2 años, oiga, si Francisco no se debería llamar Francisco, se debería llamar Jeremías, porque está ahí claro. Como les digo, lean ustedes Fratelli Tutti y sobre todo lean este nuevo libro, Soñemos Juntos, que salió anteayer, y dénselo a leer a toda la familia, si es exactamente esto mismo. Y uno dice, bueno, ¿por qué hemos olvidado estos mensajes de estos profetas? ¿Por qué no se predican hoy día? Si están esa situación tan cercana a la que nosotros vemos globalmente en el mundo, como le digo, no nos preocupemos, a veces estamos muy preocupados de la situación chilena, que es bien grave también en muchos aspectos, pero es que es un reflejo de lo que pasa en el mundo. Si nosotros creemos que nosotros vamos a arreglar nuestro país y el mundo, aunque el mundo siga igual, no es así. El mundo tiene que convertirse para que nosotros también podamos arreglarlo en Chile, porque esto es una consecuencia de lo que está pasando en otras partes, de este individualismo exagerado que hay. Y todos estos problemas que hemos visto aquí también son eco de lo que está pasando afuera. Y está pasando desde hace muchos años. Hay un libro, pero que yo prefiero que lean el de Francisco, pero que escribió un sociólogo polaco, extraordinario, en la década de los 90, que se llama Zygmunt Bauman, que se llama La modernidad líquida. Escribió varios, pero este es el mejor. Lo escribió al final de la década de los 90, este señor. Zygmunt Bauman, La modernidad líquida. Está muy de moda este libro. También están todos métodos, parte electrónica. Es un sociólogo. Ya falleció hace poco. Bueno, este señor, el año 90, yo leí este libro hará 1 año y medio. Dice exactamente lo que está pasando ahora. En el año 90 no se veía que iba a pasar. Pero dice exactamente lo que está pasando ahora en el mundo. Clarísimo. Ahora, ¿por qué lo ve él tan claro? Bueno, porque es muy inteligente, es un muy buen sociólogo, y venía desde afuera en ese momento. Acuérdense que el muro de Berlín cayó poco antes del año 90. Entonces, él miraba el mundo occidental desde afuera. Y al mirarlo desde afuera, lo veía mucho más claro lo que estaba pasando que nosotros que estábamos adentro y que no nos dábamos cuenta del cambio que se iba produciendo, porque era un cambio muy gradual. Y uno con los cambios graduales se adormece. Lo mismo que le ha pasado a los judíos hace 2600 años. Con los cambios graduales uno se adormece. En cambio, Bauman, por supuesto, que veía esto desde afuera y se encontró saliendo de Polonia sin saber mucho lo que estaba pasando en Occidente. Llegó a Inglaterra, lo contrataron al tiro en la universidad inglesa cuando salió de Polonia. Y después de 1 año de estar viviendo en Inglaterra dijo, yo tengo que escribir esto, porque esta gente de Occidente no se da cuenta de lo que está pasando, pero lo que va a venir, yo se lo voy a escribir. Zygmunt Bauman, La modernidad líquida. ¿Y por qué le llaman líquida? Porque la modernidad en que estamos viviendo destruye, por la forma de ser de esta modernidad, destruye todas las relaciones sólidas que se habían construido a lo largo de siglos en Occidente. Las relaciones grupales, las relaciones de pertenencia a cualquier cosa. Puede ser desde un club deportivo hasta una cultura, hasta unas tradiciones, qué sé yo, folclóricas, lo que usted quiera. Dice, esta modernidad occidental va a destruir todas las relaciones sólidas.
Por eso se va a convertir en una modernidad líquida, en que ya la persona no se va a sentir miembro de nada, incluso ni siquiera miembro de su familia. Pero partan por el libro del Papa Francisco, después lean el de Bauman. El de Bauman se entiende, ¿eh? No es un libro muy complicado, pero hay que meditarlo más. En Perdona, cambio, ¿es este? Ay, no sé si se ve ahí. ¿cuál? Modernidad líquida. ¿Ese es? No sé, que no lo veo. ¿Es Carolina? A Consuelo. Consuelo, no, no, no estás tu Consuelo que no te veo, Consuelo. Ahí estoy mostrándolo en la pantalla. Espérate, déjame ver dónde está la Consuelo, porque eh, no te veo, tío, Consuelo. No te veo. Si habla, se pone como pantalla principal. A Ella ver, habla. habla. Consuelo. Ahí, Sí, ahí, la ese es el libro. la modernidad líquida, no, sí, desde luego es Ay, ese, justo ese. no sé si Es que, será la última edición. A ver, espérate. ay, se No, muestra este al es revés un más corolario, encima. este es un corolario. Porque te dice la cultura en la Sí, modernidad líquida. Yo prefiero que lean el original, que se llama La modernidad líquida, nada más. la modernidad líquida, ya. Porque después escribió corolarios, como diría yo. ¿Sabes lo que es un corolario? Consecuencia, una consecuencia, un libro para qué pasa con la cultura, otro qué pasa con, no sé, Con la el economía. amor sale de todo, sí. Claro. En cambio, en el original, en el primero, sale de todo. Y además que lo escribe con la mentalidad del año 90, ¿eh? Que es súper interesante porque uno se da cuenta, pucha, cómo uno no veía todo esto. Bueno, él no, lo mostró porque venía de afuera. Gracias. Ya, este viejito duró hasta los 100 años y se murió hace poco y estaba súper inteligente hasta esa fecha. Bien, vamos ahora a Ezequiel. Ezequiel, veíamos que Jeremías era el profeta del término de la independencia de Israel y de Judá. Eh, Acuérdense lo que habíamos hablado cuando vimos la parte histórica al final de la monarquía, 2 o 3 clases atrás, de que el exilio se llevaron, y por supuesto caminando hasta Babilonia, nada de una forma de transporte muy útil, muy bueno, a la clase dirigente, que él era muy inteligente, Nabucodonosor, porque la clase dirigente es la que podía armar las revoluciones. Y obviamente no quería tener revoluciones en el territorio conquistado. Entonces se llevó a la clase dirigente, es decir, al rey, que lo encegueció, le sacó los ojos, para que estuviera tranquilito, a los nobles, a los sacerdotes, y ahí los radicó en Babilonia para tenerlos cerquita y bien controladitos que no le fueran a hacer una revolución. Y a las clases pobres, aquellos que habían sufrido todas estas cosas que veíamos acá, las dejó en Israel, bajo obviamente un gobierno babilónico, un gobernador babilónico. Porque esa gente lo único que quería era poder comer, no tenía ningún espíritu de armar revoluciones ni nada por el estilo. Entonces la gente pobre quedó ahí, quedó ahí en el territorio judío, no se dispersó. Y esa fue la gente que después vino a reconstruyó Israel más adelante cuando cayó Babilonia, pero eso lo vamos a ver después. Ezequiel ahora es el profeta del destierro. Ezequiel vive en Babilonia, fue uno de los desterrados, o nació en el destierro, no se sabe muy bien. Pero era aquel que le toca mantener viva la esperanza de los desterrados. El destierro duró un cierto número de años que se supone que son el equivalente para el promedio de vida en aquella época entre 2 y 3 generaciones. O sea, los que volvieron del destierro después deben haber sido los nietos, más o menos, ¿no?, de los que fueron desterrados. Eso para que les dé una idea, porque a veces los años físicos no dicen mucho, hay que mirarlo en relación a lo que vivía la gente en esa época. O sea, los que volvieron del destierro babilónico han sido los nietos de los que fueron desterrados. Entonces, Ezequiel está en Babilonia
seguramente nació ahí, y es el que da una esperanza. Y primeramente reforma también la religiosidad. La primera esperanza que les da es diciendo, miren, Yahvé no está solo en Jerusalén. Yahvé está donde está el pueblo que le reza. Eso es novedosísimo, porque en el yavismo puro, Yahvé estaba en el templo de Jerusalén, ¿no? Y los que no vivían en Jerusalén tenían que hacer peregrinaciones a Jerusalén para ir a las liturgias, por lo menos una vez al año, para la Pascua. Entonces, la primera reforma que predica Ezequiel es: Yahvé no está solo en Jerusalén. Yahvé está donde su pueblo que le reza, de su pueblo que lo venera. Y la segunda cosa que hace una gran hincapié Ezequiel es que la responsabilidad entonces es individual. Hasta antes, como era el pueblo escogido, ¿no? Y el pueblo escogido que nunca iba a temer que le pasara nada porque era el pueblo escogido de Dios, cuanto más vaquitas sacrificara mejor, porque Dios iba a estar más contento, porque era el pueblo elegido, no le podía pasar nada a los judíos. No. Aquí se hace hincapié en la responsabilidad individual. Tú estarás exiliado o vivirás en Israel si eras de los que se quedaron allá porque eran pobres, qué sé yo, no importa. Yahvé va a estar contigo si tú le rindes culto personal. Y por lo tanto, Yahvé te va a apoyar de acuerdo a si tú actúas con responsabilidad personal. Es responsabilidad de acuerdo al mensaje de los profetas, o sea, actuando con misericordia, etcétera, 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 todas estas cosas que decían. Ya no es solamente obedecer los 613 mandamientos, no, pues ya dijimos que lo que Dios quiere es gente que actúe con misericordia, que se preocupe de los huérfanos y de las viudas, que no engañe, que no robe, que sea, etcétera, etcétera. ¿No? Todas las cosas que decía Oseas, Miqueas y Amós. ¿No? Y entonces la responsabilidad pasa a ser personal. No te preocupes tanto de lo que hacía la clase sacerdotal, no, déjalo, ellos rendirán cuentas también, pero tú preocúpate de vivir como ese resto de Israel, que es gente que respeta los mandatos del Señor. Y si es así, entonces espera bien en el futuro, porque Dios se preocupará de que estas personas que actúan de acuerdo a la voluntad de Dios fructifiquen en el mundo. Dice, veamos lo que dice Ezequiel. Me dirigió la palabra del Señor. Ya lo vimos como él lo convirtieron en profeta. Veamos ahora qué es lo que dice en cuanto al mensaje a la gente. Y tú, hijo de Adán, agarra una vara y escribe en ella. Judá, agarra luego otra vara y escribe en ella. José, júntalas una con la otra de modo que formen una sola vara y queden unidas en tu mano. Y cuando la gente de tu pueblo te diga, explícanos lo que quieres decir, respóndele. Esto dice el Señor, voy a tomar la vara de José y juntar con la vara de Judá, de forma en que formen una sola vara y queden unidas en mi mano. Diles, esto dice el Señor, voy a recoger a los israelitas de las naciones donde marcharon. Voy a congregarlos de todas partes y los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. Acuérdense que cuando los llevaron al exilio después de Salomón, el reino se dividió en dos, por eso que habla de las dos varas, la de José, reino del norte, y la de Judá, reino del sur. Ahora van a ser una sola vara. Un solo rey reinará sobre ellos. Nunca más volverán a ser dos naciones, ni a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a contaminarse con sus ídolos y fetiches, con todos sus crímenes. Los libraré de sus pecados y apostasías y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis mandatos y cumplirán mis preceptos, poniéndolos por obra.
Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en que habitaron sus padres. Allí vivirán para siempre, ellos y sus hijos, sus nietos, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, alianza eterna, y pactaré con ellos. Los estableceré, los acrecentaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán su pueblo. Ellos serán mi pueblo. El libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento, eso se los dije cuando vimos el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento, es una reedición a la época de fines del siglo I y después de Cristo del libro de Ezequiel. Es una puesta al día de eso. Es bien interesante, porque si uno lo mira desde ese punto de vista, el libro del Apocalipsis queda mucho más claro. Nosotros lo entendemos re mal porque nos olvidamos de esto de que el judaísmo fue, el cristianismo fue muy judío en los primeros tiempos. El judeocristianismo fue bastante fuerte. Si ustedes miran los que viven en Santiago, el mosaico de la parroquia de San Juan Evangelista en Vitacura, un mosaico nuevo, es más o menos esto mismo. Veamos qué es lo que dice el libro de Ezequiel. Del umbral del templo manaba agua hacia el oriente, el templo miraba al oriente, el agua iba bajando por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me sacó por la puerta norte y me llevó por fuera a la puerta del atrio que mira al oriente. El agua iba corriendo por el lado derecho. Esto dice Ezequiel. El hombre que llevaba el cordero en la mano salió hacia el este, midió 500 metros y me hizo atravesar las aguas hasta los tobillos. Midió otros 500 y me hizo cruzar las aguas, el agua que salía del templo. Agua hasta las rodillas. Midió otros 500 y me hizo pasar agua hasta la cintura. Midió otros 500, era un torrente que no pude cruzar, pues habían crecido las aguas y nos hacían en pie. Era un torrente que no se podía vadear. Me dijo entonces, ¿has visto tu hijo de Adán? A la vuelta me condujo por la orilla del torrente. Al regresar vi a la orilla del río una gran arboleda con 2 márgenes. Estas aguas fluyen hacia el oriente, bajarán hacia el desierto, desembocarán en el mar de las aguas pútridas y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan, allí donde desemboque la corriente, tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar aquí estas aguas quedará saneado el mar y habrá vida donde quiere que le llegue la corriente. Se pondrán pescadores a su orilla, desde Engadí hasta Englaín habrá tendederos de redes, su pesca será variada, tan abundante como la del Mediterráneo. A la vera del río, en sus 2 riberas, crecerá toda clase de frutales, no se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque las riegan estas aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Aquí debería insertar yo después la cita del Apocalipsis. Bueno, ya la voy a agregar para la nueva versión de los apuntes para el año que viene. Si ustedes van al final del Apocalipsis, cuando ve descender la Jerusalén celestial desde los cielos, van a ver exactamente esto mismo. O sea, de la Jerusalén celestial que desciende de los cielos, que tiene 12 puertas con los nombres de los 12 apóstoles y de las 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera. Y que ahí está sentado el trono del Cordero. El Cordero es Jesús sacrificado, ¿cierto? Pero que tiene relación también con las ofrendas del templo de Jerusalén. Mana un río que riega toda la tierra y que esto sale del Apocalipsis al final, el último capítulo, y léanlo ustedes, y que desde ese río entonces surgen plantas medicinales que sanan todas las enfermedades, etcétera, y que riegan una huerta de tal fertilidad que los árboles dan cosecha 12 veces al año, etcétera, etcétera. O sea, hay una actualización de lo que dice Ezequiel a la situación de persecución que se estaba viviendo por Domiciano
por allá por el año 90 después de Cristo. Ezequiel pone muy fuerte el énfasis en la responsabilidad personal. La religión va a asumir la ética individualista de las relaciones entre el hombre y Dios, quien juzgará a cada uno según su conducta. El juicio de Dios ya no está ligado por el pasado, ni siquiera por el pasado personal de cada uno, ya que todo el mundo puede convertirse o también pervertirse, lo cual es novedoso en el pensamiento bíblico de esa época. Yo en la clase pasada les leí una cita de Ezequiel en que decía esto mismo: si tú como profetas ves a un malvado y no lo adviertes que se convierta, el malvado se perderá, pero tú también te perderás por no haberle advertido. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Pero si él no se convierte y tú le advertiste, entonces tú salvarás tu vida, pero él se condenará. Y si él, porque tú le advertiste, se convierte, los dos salvarán la vida. O sea, la responsabilidad individual es muy clara y la responsabilidad de aquel que tiene que corregir al otro también es clarísima. Ojo, no se puede quedar callado. Tendrá que corregirlo fraternalmente, con consejo en privado, pero tiene que hacerlo. Y la otra enseñanza, ¿no es cierto?, es que Yahvé no está ligado a lugar alguno. Y surge con esto en la época de Ezequiel la importancia de la sinagoga, porque en Babilonia no podía haber templo, porque el templo solamente podía existir en Jerusalén y estaba destruido. Ok, entonces, ¿dónde se reúnen? En la sinagoga. ¿Y cuál es el objetivo de la sinagoga? Enseñar la Torá. Y la Torá con los libros de los profetas que se empiezan a escribir en este momento, para que el pueblo no olvide su responsabilidad personal de hacer el bien de acuerdo a lo que Yahvé dice. Otro profeta muy importante, el tercero de los grandes profetas, ya vemos Jeremías, Ezequiel e Isaías. El problema con Isaías es que no es un profeta, son tres profetas, porque efectivamente hay un libro de Isaías. Pero si nosotros vemos los tiempos en que se refiere ese libro, ese profeta debería haber vivido 140 años. Entonces es imposible eso. Entonces hay tres Isaías, que son de la misma escuela, eso sí. O sea, el libro de Isaías tiene coherencia entre eso, no hay ningún problema. El primer Isaías es de antes del destierro. El segundo de Isaías, que es el más importante, el segundo, es el de durante el destierro. Y el tercer Isaías es a la vuelta del destierro. Vamos a ver ahora Isaías 1. Este paréntesis no se sabe con los nombres de los otros, ¿no? Igual que Pablo 1, Pablo 2, Pablo 3, que habíamos visto en el Nuevo Testamento. Y curioso aquí que al revés del caso de los tres Pablos, que el más importante es el primer Pablo. Aquí el más importante es el segundo Isaías, y no sabemos su nombre. Esa es una curiosidad que uno tiene, y que es una curiosidad teológica, pero espero que algún día lo pueda conocer en el mundo futuro, en el paraíso, ¿no? Y preguntarle, bueno, ¿cómo se llama usted, señor profeta? Muchas gracias por conocerlo, pero ¿cómo se llama? ¿Ah? Es una curiosidad que mucha gente tiene, entre ellos los que nos hemos dedicado a los estudios bíblicos. Isaías 1. Bueno, el libro de Isaías en general tiene una característica que es muy bonita, que es un poema. O sea, casi todo el libro está escrito en verso. Entonces es esencial tener una buena traducción, porque si no esas cosas se pierden. Hasta el poema de la viña, por ejemplo, que después el Señor lo ocupa para hacer una parábola de los viñadores. Y hay muchos otros poemas. Los tópicos principales de Isaías I son el Dios santo, el Dios justo, el Dios de la historia, la universalidad, el mensaje de la paz y mucho del mesianismo. Isaías, por ejemplo, profetiza que el Mesías nacerá de una virgen. Volvió Yahvé a hablar a Ahaz diciendo: pide para ti una señal de Yahvé, tu Dios, en lo profundo del Sheol, o sea, en lo profundo del lugar de los muertos, o en lo más alto. Dijo Ahaz, el rey: no la pediré, no tentaré a Yahvé. Dijo Isaías: oíd pues, casa de David,
¿os parece poco cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a dar una señal. He aquí que una doncella, una virgen, está encinta y va a dar a luz un hijo que le pondrá por nombre Emmanuel. Porque una cultura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla del Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de la paz. Grande va a ser su señorío y la paz no tendrá fin en el trono de David, sobre su reino para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia. Desde ahora y hasta siempre el celo de Yahvé Sebaot hará esto. Si ustedes han ido a misa en estos últimos 2 o 3 semanas, la primera lectura casi toda era de Isaías, y Isaías 1, 2 y 3, que más o menos, como les digo, son bastante parecidos su temática. Y les habrá llamado la atención eso de que él da una imagen de paz cuando llegue este niño que nacerá de una virgen, ¿no es cierto? Por eso que se usa mucho en Adviento, leer Isaías. En que el león paseará junto con el cabrito, en que el niño jugará con las crías de los leones, en que las guaguas meterán las manos en el nido de las serpientes y no les pasará nada. O sea, muestra una imagen de la restauración, ¿ya?, del jardín del Edén, en el momento en que este hijo de la Virgen, esta doncella virgen, empieza a reinar en la tierra. Bueno, ese es típico poema de Isaías. Ahora, existe una polémica entre los judíos ahora, porque hay diferentes manuscritos que hablan de una virgen. He aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo. Y otros manuscritos que hablan de una doncella es que está encinta y va a dar a luz a su hijo. Entonces, hablan de que esto que sea una virgen es una apropiación cristiana de un mal copista de algún manuscrito antiguo. El judaísmo moderno usa esa teoría. Pero hay teólogos judíos, entre ellos Arnold Fruchtenbaum, que han escrito textos bastante exhaustivos, investigación sobre esto, que hablan que no es así, que efectivamente algunos dicen que es una doncella y otros que dicen que es una virgen, pero en todos los lugares en que aparece esta misma palabra hebrea, que es almah, siempre, salvo en uno, se está hablando de una doncella que es virgen. Y son como 8, 9 o 10 lugares en que aparece este término, almah, en el hebreo, en el Antiguo Testamento. O sea, se está usando efectivamente con el sentido de que es una virgen. Y el único texto que no aparece claro esa definición, si puede ser una doncella joven ya casada o no, es porque no se refiere al caso de una doncella en estado prematrimonial, digamos así. Entonces, no es que rechace esa interpretación de virgen, sino que no la precisa nomás. O sea, súper mayoritariamente, cada vez que se usa el término almah en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a una doncella en estado prenúbil, o sea, virgen. Pero bueno, ahí está la discusión, porque obviamente, como les he dicho, desgraciadamente, a partir del siglo II, III después de Cristo, ambas religiones trataron de separarse lo más posible a través de sus dirigentes, lo cual fue una catástrofe, encuentro yo, para la correcta comprensión del cristianismo en los primeros siglos. Otra profecía de Isaías 1. Saldrá un vástago del tronco de Jesé. Acuérdense que Jesé era el padre del rey David. Y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé,
espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Si ustedes les enseñaron los 7 dones del Espíritu Santo, de aquí vienen. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y le inspirará el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias este descendiente de Jesé, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus flancos. Serán vecinos el lobo y el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán juntas, acostarán sus crías, el león como los bueyes comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid y en la ura de la víbora, y el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo nombre, porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas del mar. Aquel día la raíz de Jesé, o sea, aquel retoño del Jesé, estará enhiesta para estandarte de pueblo, y la gente, los paganos, la buscarán y su morada será gloriosa. O sea, aquí lo que está diciendo que el Mesías esperado, que cuando venga en gloria de majestad ocurrirá todo esto, esta felicidad similar al jardín del Edén antes del pecado original. El Mesías será un descendiente de David, o sea, un vástago del tronco de Jesé. Y eso es por la razón por cual los evangelios, uno de los evangelios más judeocristianos que hay, que es el de San Mateo, hace toda esta genealogía al principio para demostrar que efectivamente Jesús de Nazaret descendía del rey David. Porque el Mesías, por lo que decía Isaías, iba a descender del rey David. Y también habla de otra profecía que se usa mucho en el Evangelio de San Mateo. Una voz grita, en el desierto preparen un camino al Señor, tracen en la llanura un sendero para nuestro Dios. Que los valles se levanten, los montes y colinas se aplanen, que lo torcido se enderece y los cabrosos se nivele, y se revelará la gloria del Señor, y la verán todos los hombres juntos. San Mateo usa eso para relacionarlo con la labor que estaba haciendo Juan Bautista en el desierto. Una voz clama en el desierto, enderezan los caminos del Señor. Vamos a ver un poco sobre Isaías 2, y un poco porque el tema más importante de Isaías 2 da para la clase entera. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero veamos algo en general sobre Isaías 2. Isaías 1 va en el libro de Isaías del capítulo 1 al 39. Isaías 2 va del capítulo 40 al 55. Y Isaías 3 va del 56 hasta el final del libro de Isaías, el 66 creo que es. Isaías 2 tiene su hábitat, digamos, al final del destierro. Y el problema que él tiene es que aparece un rey, Ciro, rey de los persas, que es el liberador de Israel. El liberador de Israel. ¿Por qué? Porque destruye al reino babilonio y además le da la posibilidad a Israel, a los israelitas, de volver a su territorio. O sea, los nietos de los exiliados pueden volver a su territorio y reconstruir ahí la ciudad de Jerusalén y su templo. Entonces Ciro pasa a ser el liberador de Israel. Pero eso causa un problema. Porque el Ciro, rey persa, anuncia su liberación en nombre de su rey, de su dios, Marduk. Porque Marduk, según Ciro, le ha dado el dominio del mundo. Por eso libera a los judíos.
Bueno, pero para los judíos eso es un problema serio. ¿Cómo puede ser liberado por un Dios que no es Yahvé? Entonces, bueno, ahí surge el gran mensaje de Isaías 2, que es el monoteísmo absoluto. Ya no hay monolatría, el monoteísmo en absoluto. Yo se lo leí la clase pasada, pero se lo leo de nuevo. También están en los apuntes en este lugar. Así dice el Señor, Rey de Israel, su Redentor, el Señor Todopoderoso. Yo soy el primero y soy el último. Fuera de mí no hay Dios. ¿Quién se parece a mí? El que hable, que lo explique y me lo exponga. ¿Quién anunció de antemano el porvenir? ¿Quién nos predice lo que va a suceder? No teman, no tiemblen. No lo anuncié yo y lo predije por adelantado. Ustedes son testigos. Hay un Dios fuera de mí, no existe roca que yo no conozca. Entonces, el mensaje de Isaías 2 en este aspecto es muy simple y es muy lógico. Yo Yahvé, puedo disponer de Ciro que haga lo que yo quiero, aunque Ciro no me conozca. Él lo atribuiría a Marduk, no importa, Marduk no existe, es un ídolo. Soy yo el que le estoy diciendo a Ciro que les dé la libertad, porque yo soy el único Dios. Ustedes son testigos, hay un Dios fuera de mí, no existe, como dice Isaías. Entonces Ciro es enviado mío, dice Yahvé, el enviado de mí, enviado de Yahvé, aunque Ciro no me conozca, no importa. Entonces, este mensaje significa una ampliación del judaísmo muy interesante, porque Yahvé ahora maneja el mundo, ya no maneja Israel solamente, maneja el mundo para su voluntad de la historia del mundo. Y por lo tanto, puede haber personas fuera de Israel que sin conocer a Yahvé están haciendo la voluntad de Yahvé. Y por lo tanto son bienaventurados. Eso es absolutamente novedoso. Son bienaventurados porque siguen la voluntad de Yahvé sin saber que es una voluntad de Yahvé. Por eso es que Isaías defiende a Ciro. Ciro es el enviado de Yahvé y por lo tanto hay que obedecer lo que diga Ciro porque es el enviado de Yahvé y por lo tanto hay que volver a Jerusalén a restaurar la ciudad y a restaurar el templo. Ahí está la típica, perdón Juan Ignacio, ¿te puedo hacer una pregunta? En relación a esto de que mucha gente dice, ¿cómo? Si no es católico, puede ir al Edén, puede ir a la otra vida, de acuerdo si fueron personas que siguieron a Dios y no son católicos. Eso es una barbaridad, que dicen eso. ¿Eh? Efectivamente pueden, o sea, no tienen ningún problema. Si siguieron la voluntad de Dios sin conocerla, porque no hay que olvidarse de que los seres humanos tenemos una cosa de nacimiento que se llama la ley natural. Entonces esa ley natural la puede seguir cualquiera. La siguió Gandhi, voy a poner un ejemplo que no me cabe la menor duda, y la siguieron mucha gente que no conoció a Dios. O sea, si ustedes miran el pensamiento de Confucio, por ejemplo, yo no soy experto en Confucio, pero he leído algo de Confucio, es notable el pensamiento de este hombre. Bueno, y Gandhi también y otros. Entonces esa gente obviamente que si sigue la ley natural que está inserta en cada ser humano, ellos logran la salvación sin duda alguna. Lo que pasa es que si nosotros además conocemos la revelación de Dios, tenemos más ayuda porque tenemos mucho más clarito, ¿no? La ley natural es algo que hay que sentirla adentro y como dijéramos intuirla. Nosotros no necesitamos intuir nada porque la tenemos bien clara en los mandamientos, en las bienaventuranzas y en todas esas cosas. Entonces, si no la seguimos, claro, tenemos más culpabilidad que esa gente, porque nosotros deberíamos entenderla muy claramente. Esta otra gente tiene que intuirla, ya en esa intuición se puede de repente equivocar en algunas cosas,
Pero desde luego, efectivamente, la ley natural está presente en todo ser humano. Y eso... Por Ignacio. Sí, dime. Pero si Gandhi, por seguir el ejemplo, no está interesado en llegar porque no cree, no conoce al paraíso, ¿estamos todos destinados al paraíso? A ver, no te entendí bien la pregunta, repítela. Sí, a ver, tú nos explicabas que si nosotros seguíamos la ley natural sin conocerla, sin igual conocer la llegábamos ley al revelada. paraíso. Si la ley revelada, igual llegábamos al paraíso. Sí. Pero si ellos, o sea, ¿estamos destinados al paraíso? Obvio. Todos. 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 Algunos les costará más por falta de ese conocimiento de la ley revelada. Tendrán que meditar más, llevarse por las intuiciones, qué sé yo, etc. Pero todos estamos destinados. Y yo creo que a esos que no conocen la ley revelada, seguramente Dios los va a tratar con mucho más misericordia, porque es como la persona que no tiene buena vista, ¿no? Pensé en una persona que tiene catarata. Yo operé de catarata hace 4 años atrás y antes de operarme veía todo borroso, muchas cosas. Y ahora veo bien. Pero bueno, cuando tenía catarata era difícil que de repente yo me ubicara en una pieza que estaba medio oscura, digámoslo así. Entonces me pegaba sus encontrones con las murallas, con los muebles, cosas por el estilo. Me operé de catarata y ahora veo perfectamente bien. Bueno, lo mismo pasa al que seguía solamente por la ley natural. Es una persona que seguramente va a tener choques con algo porque tiene que intuir y no intuye bien, a lo mejor no ha tenido algún buen maestro, etc. Pero, y por eso Dios va a ser más misericordioso con él que con el otro que conoce la ley revelada desde cabro chico, y por lo tanto seguirla no le cuesta tanto, no va a estar en controles contra la pared, digamos. Y sabe dónde, por último, buscar consejo también. Pero todos estamos llamados al paraíso, eso no le lleva la menor duda. ¿Más preguntas? Bueno, seguimos entonces. Seguimos. Isaías 2 anuncia que Yahvé ha decretado una nueva intervención, una alegre noticia. Si ustedes se fijan, la alegre noticia es que hay que evangelizar. Pronto se pondrá a la cabeza de su pueblo un rey que va a comenzar a reinar. Evangelizar significa ser portador de la buena noticia, y esa buena noticia viene del hebreo. Evangelizar es una palabra griega, pero la idea viene del hebreo, que es la alegre noticia de Isaías. Eso es. Y hay un relato de Isaías muy bonito, que a ustedes les va a recordar los que son, para no decir más mayorcitos como yo, pero les tocó la visita del Papa Juan Pablo II. Esto se tradujo en un canto que era muy bonito, que no se ha cantado más, qué pena, porque era muy bonito. Dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sión: ya reina tu Dios, escuchas. Tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Jerusalén. Estallen en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. Entonces, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Ese cantito me acuerdo que se cantaba siempre en la visita de Juan Pablo II. Será un nuevo éxodo, un nuevo pasar al mar, un nuevo cruzar en el desierto. De este modo se subraya la continuidad de la historia de la salvación. Las cosas antiguas, el antiguo éxodo, el antiguo cruzar el desierto, el antiguo cruzar el Mar Rojo, se renuevan y se anuncian las cosas nuevas. Y Yahvé actúa por medio de todos los hombres, y en concreto por medio de Ciro.
un rey que es su criatura, aunque él no lo conozca, ni lo reconozca. No se debe atribuir a los ídolos la gloria que solamente pertenece a Yahvé. La palabra Yahvé no puede fallar. La proclamación del reino de Dios por los mensajeros de Yahvé ya es el comienzo de su reinado. Y ahí viene un poema tremendamente hermoso, que son 1, 2, 3, 4 páginas completas de los apuntes. El poema del siervo de Yahvé, que lo vamos a leer completito en la próxima clase, porque cortarlo por la mitad es un pecado mortal para todo profesor que pretende enseñar esto, que es extraordinario. Esa cosa, yo no entiendo cómo no hay una idea de la iglesia de que ojalá tengamos que leerla todos, por lo menos una vez al mes, a lo largo de nuestra vida. Un poema extraordinario, el poema del siervo de Yahvé. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, porque yo creo, seguramente ustedes no lo conocen y después que lo lean van a entender lo que es la acción de Dios en la humanidad. Ya, preguntas. Es bastante dura esta clase, ¿eh? ¿Sabes? A mí me gustaría hacer una pregunta. Sí, las personas que no creen, porque hay personas que saben de la religión católica, pero no creen, pero siguen la ley natural. ¿Para qué entonces tratar de no es la palabra convertirlas, sino que para qué tanto influir en ellas para que sigan a Jesucristo si por ley natural lo siguen? Primero porque es mucho más difícil seguirlo por la ley natural, entendámoslo claro. O sea, habría que ver por qué no creen. Porque de partida, acuérdense lo que hablamos, la fe no es creer, la fe es aceptar una revelación que a uno lo interpela. Habría que ver por qué no quieren aceptar esa revelación. Puede ser un mal ejemplo de alguien. Eso habría que tratar de corregirlo, digámoslo así. O sea, tratar de que se explicaran el por qué no adhieren a la revelación. Porque nos gusta la palabra creer, acuérdense que no significa creer la fe. No adhieran a la revelación. ¿Por qué? Bueno, el mal ejemplo, van a decir el mal ejemplo de la iglesia. Bueno, veamos exactamente qué pasó ahí. A lo mejor tienen un caso de algún familiar o que fue víctima de algún abuso y ahí hay que evidentemente actuar con misericordia y comprensión, porque hay casos bastante horrorosos, porque estamos con cuentos. Pero también yo creo que muchas veces la gente que conoce la revelación y que no adhiere a esa revelación, sino que dice yo a mi manera mejor, es porque han decidido lo que yo he visto por experiencias personales, que me ha tocado hablar con gente de ese tipo, gente que actúa así, han decidido por razones personales segmentar su respuesta a esa ley natural. Y ahí hay mucho de eso que hablábamos del chantajeo a Dios. Desgraciadamente la experiencia que tengo, puede ser otros casos que no sea así, que sea nada más como les digo, porque tuvieron un mal ejemplo de algún profesor o cosas por el estilo. Pero hay mucha gente que decía, no, yo voy a ser católico a mi manera, porque de lunes a viernes, cuando están en la oficina, tienen cierta actitud con respecto a la ley natural, y los sábados y domingos tienen otra totalmente diferente. Eso me ha tocado verlo desgraciadamente en muchos casos. O sea, hay que ver exactamente por qué razón no quieren adherir a la revelación si la conocen. Y bueno, si ustedes miran la historia de Chile en los últimos 10 años, se van a topar con varios casos de algunos fraudes y quiebras y cosas por el estilo que son bastante curiosas en este aspecto de la diferencia de cómo adhiero de lunes a viernes a cómo adhiero sábado y domingo. O sea, ahí, si la persona está dispuesta a ser ayudada para conversar sobre ese tema, habría que ver cuál es su problema. Y yo creo que pueden haber problemas ahí, ya sea de abuso o de malos ejemplos,
o de este problema de que desgraciadamente están inmersos en un mundo altamente competitivo que no es necesariamente culpa de ellos, ¿no? Y que les hace preferir no preocuparse mucho de este problema de lunes a viernes. Miren, a mí me ha tocado conocer casos de ejecutivos de instituciones importantes que por la forma en que están, como se dice, definidas sus rentas, en que la parte fija es muy baja y la parte fuerte de su renta mensual, el cumplimiento de metas, en que ellos realmente no son libres para poder manejarse de lunes a viernes de acuerdo a la moralidad que ellos entienden que deberían tener frente a sus clientes. Eso me lo han dicho personas que yo conozco. O sea, sencillamente, si no cumplen las metas que le han puesto en su empresa, metas de ingreso, metas de nuevos clientes, metas de lo que sea, no tienen cómo pagar el colegio de sus hijos. Entonces, en ese contexto, son esclavos. Y eso es lo que muchas veces se queja mucho el Papa Francisco, y tiene razón. Y uno los ve, claro, de la boca para afuera, que sí, en un buen auto, a lo mejor no demasiado lujoso, pero un auto cómodo, que sea, una casa razonable. Y uno dice, este hombre le va bien. Sí, pero le va bien porque los trujan. Y los trujan de una forma que muchas veces es totalmente inmoral. Y que se ve obligado a de repente, no digo estafar porque no es la palabra, porque esa empresa también está muy preocupada del aspecto legal, pero actuar poco ético con sus clientes o cosas por el estilo. Eso se da bastante. Y esa gente vive con un conflicto de conciencia. Entonces dice, bueno, mejor, ¿sabes qué más? No sé. Mejor trato de ver cómo me las barajo lo mejor posible, pero no quiero entrar con más profundidad en esto. ¿Te dicen a ti? Gracias. O sea, el mundo está bastante más complicado de lo que uno crea. No es cosa de decir así nomás. No, pasan cosas bien raras. Pasan cosas muy raras. Le aconsejo el libro del Papa Francisco que publicó hace 3 días. Ya. Hola, Juan. Una preguntita. Sí, dime nomás, Arturo. Durante el destierro de Babilonia, tanto los judíos que estuvieron en Babilonia como los que quedaron en Jerusalén tuvieron libertad de seguir viviendo su judaísmo, pues. O sea, los reyes babilónicos no le... Efectivamente, sí. Pero los reyes babilónicos lo que querían es como la gente que había tenido poder y que era más culta, qué sé yo, y todo, tenerlo cerquita. Entonces ellos podían seguir yendo a la sinagoga, estudiando la Torá y todo lo demás sin ningún problema, y pórtense bien como buenos vecinos y que nadie los molesta. Pero no me vayan a volver a Jerusalén para armar una revolución allá de nuevo. No, quédense aquí al ladito mío. Y los que estaban en Jerusalén, que era la gente más pobre, más humilde, eso no tenía ningún interés en hacer una revolución, por eso los dejaron ahí. Claro. Gracias. Otra preguntita. Juan Ignacio, Dime, otra Carolina. cosa que yo veo en mucha gente que no quiere acercarse a la Iglesia Católica, primero los separados y divorciados, que han vuelto a tener pareja, y también muchos jóvenes que les da lata el cuento de los preceptos, todo lo que es confesar, la cercanía a los sacramentos, es flojera espiritual, porque en algún minuto de la vida se les fue revelada todo lo que es por sus padres. Yo veo el problema de mis hijos, o sea, a llevarlos a misa o asistir a misa es un rogarle, por favor, no me acompañe a Jesucristo 1 hora a la semana, te pido, y no van. Bueno, eso es un problema que yo lo atribuyo, atribución personal nomás,
a esto que hemos complicado tanto, nuestra religiosidad, digamos, cuando el Señor la hizo bastante atractiva para que la atendieran hasta los pescadores analfabetos. Y uno ve ahí la diferencia con respecto a la religión, al cristianismo de los evangélicos. Durante unos años fuimos a veranear a un pueblito de la quinta región, pero cordillera, en que tenían, bueno, había para ir a misa a una iglesia, ¿no es cierto? Cercana, pero que había que tomar el auto, en 5 minutos no estaba, en 10 minutos. Y otras iglesias evangélicas. Y la iglesia evangélica repleta, y las católicas no. Bueno, yo creo que, y era un pueblito bastante modesto, de campesinos, muy bien simpático, porque la gente era muy agradable, muy simpática. Pero era gente modesta, que con buena suerte había terminado la enseñanza básica, y el resto cultivaban sus chacras, sus cosas, pero el día domingo, la capillita evangélica, que era una casita bien modesta, repleta, y salían a predicar por las calles y todo lo demás. Y la iglesia católica también iba gente, digo, no, pero mucha menos audiencia. Y yo creo que eso es porque el pastor evangélico predica en un lenguaje que ellos pueden entender mucho mejor que el sacerdote católico. O sea, el sacerdote católico tiene que explicar las cosas en un término mucho más filosófico, a lo mejor no lo entienden muy bien. O sea, en cambio el pastor evangélico predica, qué sé yo, un lenguaje, mira hermano, alaba al Señor, porque bla, 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 qué sé yo, uno no asistí nunca a la iglesita evangélica, pero se veía que cantaban y estaban todos felices y se daban abrazos y cada uno daba un testimonio que sé yo, que ya estaba enfermo y se mejoró. No sé, yo creo que hemos complicado un poco la cosa, ¿eh? Eso es cierto, pero bueno, eso ya tendrán que decirle las autoridades cómo pueden hacer una cosa que sea más atractiva. En el caso que sí que lo veo claro de la juventud también, y eso lo vamos a ver en la clase subsiguiente, para que se vayan preparando. En la clase subsiguiente vamos a hablar del Cantar de los Cantares, que se refleja en lo que es el amor en el Antiguo Testamento y por ende también en el Nuevo, porque no hubo nada distinto que enseñar en el Nuevo Testamento con respecto a lo que se enseña en el Cantar de los Cantares. Y ahí la imagen que se da del amor de pareja es totalmente distinta a la que se da hoy día. Hay personas que me han dicho, después de hacer la clase presencial sobre el Cantar de los Cantares, que me han dicho, ¿por qué no se enseña esto en los cursos de preparación al matrimonio? Yo le digo, bueno, ¿y qué me dice a mí? Si yo soy el que diseño los cursos de preparación al matrimonio, yo no puedo decir eso porque no se enseña. Pero si se enseñara esto, a lo mejor los jóvenes entenderían más sobre este problema que les afecta mucho, y qué es lo que es el amor de pareja. Vamos a ver ahí cómo el Cantar de los Cantares enlaza muy bien con Amoris Laetitia del Papa Francisco, de la parte sustancial de Amoris Laetitia, ¿no? El problemita de esto de si se puede dar la comunión a los divorciados vueltos a casar o no, porque ese es un apéndice de Amoris Laetitia solamente. Así que les dejo planteado el tema para la clase subsiguiente, porque va a ser algo interesante. Espero. Ya. ¿Nada más? La última. Sí. Muchas gracias. A ver, ya que hacía alusión al Cantar de los Cantares, a mí me preocupa que muchas veces somos inconscientes de lo que cantamos. Por ejemplo, ya llega un matrimonio y ven, amada mía, ven a ver, y es el Cantar de los Cantares. Es el Cantar de los Cantares, claro. Y cuando usted decía de los caminos, Sí. ¿cómo era? Decimos,
tomamos la canción número tanto. Es Sí. hermoso ver bajar de la mar. Y estamos repitiendo palabras, pero si no sabemos lo que decimos. Así es. Ya. A ver, ¿quién más había a preguntar algo? Yo, Juan Ignacio, Dale, hermano. yo pienso que o sea, de lo que me dejó un poco la clase y de lo que estamos conversando específicamente el tema de los jóvenes, que el conflicto de conciencia es lo que hoy día enmarca este problema con la juventud, porque no se les acomoda, porque el mundo te está pidiendo una cosa y por otro lado, como lo que tú explicabas de este ejecutivo que trabajaba y la presión del medio le hacía actuar de una forma que él no quería. Yo creo que en los jóvenes también pasa eso, siento yo, y para todos, digamos. La falta de compromiso con Dios es este conflicto de conciencia quizás de no poder cumplir con todo. Sí, pero fíjate, eso tiene mucha razón, pero en el caso del ejecutivo que tiene ese conflicto de conciencia, él tiene claro lo que debería hacer, pero no lo puede hacer porque eso significa matar de hambre o dejar sin educación a sus hijos. En el caso de la juventud, yo no tengo para nada claro que ellos sepan efectivamente qué significa el amor bíblico, el amor de pareja de acuerdo a la Biblia. Ah, perfecto. Entonces, claro, les dicen, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Bueno, pero ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer, pero desde el punto de vista existencial, no desde el punto de vista reglamentario, como quien dice? Porque si tú vas a basar el amor de pareja en un reglamento, eso no le convence a nadie. Claro. Tienes que decírselo desde el punto de vista de su persona, de su existencia, de qué significa esto de acuerdo al plan de Dios para la juventud. ¿Ya? No un reglamento. Entonces el ejecutivo ese que yo hablaba antes está mejor informado que muchas veces la juventud en este aspecto. Veámoslo en dos clases más, porque tú te vas a dar cuenta que la riqueza del Cantar de los Cantares es extraordinaria en este aspecto. Ay, ¿puedo comentar algo? ¿Ah? Muchas gracias. Hola, que quisiera comentar algo. Yo sé que esto va a ser medio polémico, pero ¿Ya? creo que siempre se le echa la culpa a la juventud, que son otras generaciones, que siempre dicen, no, es que los jóvenes lo ven de otra forma, pero creo que ahí uno tiene que hacer el mea culpa total. Si los jóvenes no entienden la religión es porque nosotros no hemos sido capaces de mostrarle lo que es la religión. O no hemos sido consecuentes con lo que queremos vivir, no sé. Muchas veces el problema que tiene la educación de los jóvenes hoy día en el aspecto religioso es que les enseñamos no la revelación, sino el derecho canónico. Y eso no es la mejor manera de convencer a la gente. ¿No? ¿Cómo van a adherir a un reglamento? No, tienen que adherir a un mensaje que los motive. Bueno, discutamos esto en dos clases más, porque ahí van a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Pues. Bien todos. Nos vemos el próximo. Muchas gracias. Si Dios quiere. Gracias. Adiós. Adiós.